El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ganó fama mundial por su combate a las pandillas, seguirá en el cargo por 5 años más, luego de la victoria aplastante que consiguió en las elecciones del domingo pasado. Pocas horas después del final de la votación, sin esperar que empezaran a difundirse los resultados oficiales y basándose en un sondeo a boca de urna de la consultora CID Gallup, Bukele se autoproclamó como vencedor. Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Hablando desde el balcón del Palacio Nacional, en el casco histórico de San Salvador, con una iluminación espectacular y frente a una multitud de simpatizantes que lo ovacionaban, en su discurso de la noche del domingo, Bukele celebró que esta será, dijo, la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Además, Bukele destacó su guerra a las maras, que, dijo, convirtió al país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental, con 2,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2023. ¿Qué implica este resultado para el futuro de El Salvador? ¿Cuáles son las prioridades de Bukele para su segundo mandato, además del combate a las maras? Vamos a analizar todo este escenario. Estamos con el periodista Eric Lemus, salvadoreño, corresponsal de la revista de investigación Expediente Público. Eric, buen día. Gracias por acompañarnos otra vez. Buen día. Saludos hasta Montevideo. Un placer volver a estar en este espacio. En primer lugar, una actualización. ¿Sigue sin haber informe oficial con los resultados de la elección del domingo? Sigue sin haber un resultado oficial. Lo que tenemos es una última conferencia de prensa brindada así en condiciones lamentables, no se puede decir de otra manera, ayer hacia la media tarde, y lo que encontramos es que el Tribunal Electoral reconoce que hay duplicación de datos de actas ingresadas al sistema, fallas en el sistema informático, luego falta de papel para elaborar actas, y lo que es peor, cuando digo falta de papel para elaborar actas, estoy hablando de hojas de papel bond, cuando normalmente el Tribunal Electoral ya tiene actas, que son las que se acompañan a los paquetes electorales que llegan a las juntas receptoras de voto, lo que nosotros llamamos las JRB. En fin, un desorden. ¿Y está en duda la transparencia de la elección entonces a partir de esas irregularidades? Desafortunadamente no se puede decir que lo contrario, y es algo que, retomando un poco las frases que el Ejecutivo ha hecho durante los últimos 5 años, nunca antes en la historia hemos tenido eso, y es contradictorio porque nadie cuestiona que la posibilidad de ganar iba a ser tan abrumadora, pero los resultados así a pie de urna no bastan. Para uno como periodista, pues obviamente tenemos una tendencia muy fuerte el día de la elección, pero el primer corte que se hace es con muy poca cantidad de actas escrutadas y ya inmediatamente se afirma que hay esta mayoría
del 83, 85%. Eso no significa que no vaya a suceder, pero sí es desafortunado que el Tribunal Electoral enfrente, digamos, esta cantidad de traspiés técnicos, si le podemos llamar así. Efectivamente, es probable que Bukele haya obtenido ese 85% de los votos, entonces. Sí, es probable. Las encuestas sí retratan una tendencia muy evidente en el sentir de la población salvadoreña, porque tenemos un personaje político que cuenta con un carisma debido a que, a pesar de que el plan de gobierno no ofrece mucho, pero la manera de combatir el problema de la seguridad pública, echando mano de un régimen de excepción bastante férreo, es vital para el beneplácito de los salvadoreños. Esto es algo que pues ninguno de los partidos que tuvo oportunidad de gobernar lo visualizó así. Creyeron quizás que el tema de la seguridad pública podía ser algo que se podía afrontar con estrategias que no serían tan contundentes como un régimen de excepción, y Bukele sí se atreve. Entonces, eso hace que, a pesar de que el plan de gobierno no ofrece más elementos, tampoco la promesa de campaña ofrece más elementos, el, el- el régimen de excepción sigue siendo una pieza así, medular, sea la piedra Ahí está la angular interpretación. de este mandato. Ese es el motivo principal de este apoyo tan alto, tan excepcionalmente alto que obtiene Bukele. Ahora, veía en las notas previas, eh, miles de familias tienen algunos de sus integrantes presos sin que sean culpables, por esos procedimientos eh, indiscriminados que lleva adelante la policía, incluso por la lentitud de los procesos judiciales. Por otro lado, los sectores más humildes de la población están pasando mal debido a los problemas económicos que arrastra El Salvador. Esos bolsones de disconformidad no se expresaron entonces en las urnas o solamente representan el 10, 12, 15% que votó por otros partidos. La verdad es que sí es importante destacar eso, que estamos hablando de familiares de 70.000, 75.000 detenidos. El régimen, dentro de ese cuerpo de 75.000 detenidos, estamos hablando de presuntos pandilleros. Sin embargo, sí hay personas que pertenecen a la estructura pandilleril, en el sentido de que, si bien son o no son eh, pandilleros activos, son de lo que se puede llamar parte del tejido social que compone una pandilla. Un pandillero tiene un núcleo familiar a veces desestructurado, que significa que tenga más de una familia, y muchas de estas personas detenidas son asociadas por esa razón. Sin embargo, también hay una buena cantidad de denuncias de casos de personas que han sido estigmatizadas por vivir en zonas bajo control pandilleril. Entonces, estamos hablando de un 1% de la población. Eso no iba a afectar las preferencias electorales. Esto es como desafortunado, pero la seguridad que vive la población salvadoreña se hace a costa de una cantidad significativa de la población, pero que es un daño colateral. Tampoco entonces incidió lo polémica de la postulación de Bukele a la reelección. Recordemos, esa candidatura fue muy controvertida. La Constitución de 1983 en principio prohíbe la reelección inmediata. Sin embargo, los jueces de la Sala de lo Constitucional, elegidos por la Asamblea Legislativa en la que el partido de Bukele contaba con mayoría, hicieron una interpretación de la Constitución muy particular y dieron luz verde finalmente a su candidatura. Esa jugada, ese artilugio, dicen algunos, bueno, ese recurso, dicen otros, no cayó mal, no fue tomado en cuenta negativamente en las urnas por la gente.
No, en lo absoluto. De hecho, digamos que hay como una especie de eh, camino hacia lo inevitable. Hay que explicar por qué sucede esto. Obviamente tenemos en el escenario político dos extremas que son importantes porque en El Salvador la política siempre ha sido muy, muy polarizada. O se es de izquierda o se es de derecha. Entonces, estas dos representaciones políticas al mismo tiempo crearon un desencanto sin precedentes. Y esto lo ha sabido capitalizar a nivel publicitario y a nivel táctico muy bien el presidente en turno. También eso permitió que haya también una especie de, ¿cómo te lo puedo describir? Eh, Como una especie de despertar del salvadoreño que vive en ultramar, que la mayor parte del salvadoreño, cuando te digo que vive en ultramar, lo digo metafóricamente, porque la mayoría vive en Estados Unidos. Tenemos un tercio de la población que emigró a Estados Unidos por causa de la guerra, por causa de los desastres naturales, por causa de la persecución de las pandillas y ahora pues mucha gente migra por razones económicas. O sea, la situación económica tampoco pinta bien desde que llega Bukele al poder. Y el salvadoreño sigue migrando principalmente hacia Estados Unidos de manera irregular y se ha abierto nuevos destinos como Italia, como España, por ejemplo. Entonces, contradictoriamente, la población que reside afuera tiene lo que yo llamo este síndrome de Ulises, que es la añoranza por la Itaca perdida, con la Penélope que está y que al final no es lo que añora en términos reales. Entonces, nunca se le había permitido votar de manera así franca y libre y ahora vota. Entonces, vota con cualquier cosa. O sea, el Tribunal Electoral cometió ahí un fallo técnico y es que no tiene un padrón electoral, porque dijo, vote todo el salvadoreño. Claro, estamos hablando de una cantidad grande que, por ejemplo, tenía su documento de identidad, nosotros le llamamos documento único de identidad, emitido a través de los consulados que hay en el exterior, con dirección asentada en el lugar donde reside. Digamos, había, por ejemplo, unos 700.000, redondeando, salvadoreños que afincaron su DUI con sede en algún lugar de Estados Unidos. Pero también habían salvadoreños que residen en Estados Unidos que venían en algún momento de verano a pasar las fiestas de fin de año y sacaban su DUI en El Salvador con una dirección en El Salvador. Esos son unos 150.000. Y luego tenemos gente que no tiene condición de legalidad y tiene su pasaporte vencido salvadoreño porque vive de manera ilegal en Estados Unidos y esto es así redondeando unos 900.000. Entonces, yo creo que esta, digamos, era como la gran expectativa y a eso apostó bastante esta campaña electoral que estuvo basada básicamente en redes sociales. No hubo mitines, no hubo concentraciones multitudinarias. En realidad, Bukele gastó muy poco en lo que se llamaría una campaña electoral tradicional. Apostó mucho a redes sociales. Y ahí donde uno percibe que hay una cantidad de salvadoreños que tiene una imagen que se ha construido acerca de lo que es el país y que vive satisfecho de lo que se describe con una publicidad muy, muy bien elaborada, con puestas en escena muy cinematográficas. Hablando de campaña Entonces, electoral y propaganda, publicidad de los candidatos, los partidos, los de la oposición sobre todo, advierten, denuncian que no recibieron los fondos que el Estado suministra para financiar justamente las campañas. ¿Cuánto incidió eso o no incidió? no, eso incidió. Y eso es cierto. O sea, aquí por mandato constitucional, el Estado está en la obligación de dar lo que se llama deuda política, que es una cantidad de dinero que se otorga en proporción a la cantidad de votos que ha tenido el partido que tiene más antigüedad en la última elección y una especie de suma mínima para el partido que empieza a incursionar en la vida política. Entonces, eh, no quiero enredar en eso el público uruguayo, pero el hecho es que por mandato constitucional
está dibujado así para garantizar la pluralidad en la participación política. Eso no fue así. Entonces, los partidos políticos, al mismo tiempo, opositores que participaron en los comicios tenían que depender del donante. Y los donantes prefirieron no donar. O sea, apostaron a quien iba a ganar. Estamos hablando del sector empresarial que provenía por lo general del sector de Arena, que ahora se siente cómodo con el presidente Bukele y su movimiento Nuevas Ideas, y otros que son de la clase media que prefirieron no donar para evitar represalias, porque este país es muy chico, entonces se sabía rápidamente si alguien empezase a donar a un partido opositor, y eso puede encender la furia del mandatario. Entonces eso le puede perjudicar en sus ventas. Entonces, no, aquí los partidos opositores han tenido todo cuesta arriba. Algunos lo hicieron más o menos porque sabían utilizar mensajes que luego subieron a las plataformas de redes sociales, pero otros en general no pudieron hacer mucho. Entonces, las elecciones salvadoreñas han sido absolutamente atípicas, atípicas. O sea, no tenemos, y ojo, que dentro de un mes, el 3 de marzo, tenemos las elecciones a los consejos municipales. Entonces, claro, acá, si tenemos ya este escenario el pasado 4 de febrero, sin duda el presidente va a tener un control absoluto del territorio. ¿Qué participación terminó habiendo? ¿Qué porcentaje del padrón electoral efectivamente sufragó? Eso es importante ponerlo en perspectiva, porque nosotros en la historia política, la elección que fue más concurrida fue la del 2004, cuando el antiguo representante del Partido Comunista, que se presenta como candidato del FMLN, compite contra Antonio Saca, que es el primer salvadoreño de ascendencia palestina que representa, que lo admite Arena y que representa, digamos, los polos opuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en aquel momento se demoniza a Shafiq Handal, que es también de ascendencia palestina, muy amigo del papá de Nayib, es decir, muy amigo de Armando Bukele, y ahí tuvimos participación, si la memoria no me falla, sobre el 67% del padrón, pero luego digamos, ímpetu se va desinflando cuando gana la izquierda en el 2009 a un 61% cuando gana Mauricio Funes, el periodista que era corresponsal de CNN y que presenta una visión más civil de la izquierda guerrillera. Y después, en la elección de Sánchez Serén, baja ya a un 51%, no, 57, si no me acuerdo. Sí, recordemos que el voto no es obligatorio en El Salvador, ¿no? Exactamente. En El Salvador el voto no es obligatorio. Entonces hay que mover mucho la voluntad del salvadoreño. Entonces Nayib cuando gana, en el 2019 lo gana con un 51% del cual hay que tener en cuenta que quién va a votar a ese padrón, de todo ese padrón electoral, votó cerca del 30%, entre el 27 y el 30%. Nayib ganó con una cantidad muy pequeña. Ah, ese dato Y es muy aquí se fuerte, especuló. ¿no? Ganó con el Sí, claro, 50% claro. del 30% del padrón. Exacto. Entonces, no es una Es, votación como la que él vende, que todo el pueblo está con él. Entonces, ¿Y ahora no qué sé, pasó? ¿Ahora cuál fue la participación? muy, muy baja. O sea, uno lo mira cuando uno que ha cubierto, claro, uno va a los centros de votación y no tuvimos toda esta especie de manifestación multitudinaria. Entonces, claro, la votación del salvadoreño en el exterior es la que podría haber dado un poco de equilibrio al clásico abstencionismo electoral que sufrimos los salvadoreños. El salvadoreño no vota. O sea, y ahora, por ejemplo, había un elemento que se daba por sentado, y eso quizás jugó en contra del mandatario, y es que el mandatario iba a ganar. O sea, es inmensamente popular. ¿Es para qué voy a ir a perder mi domingo si puedo ir a la playa que me queda 20 minutos, o puedo pasar descansando con mi familia si necesito descansar? Pero entonces, en Eh, definitiva, ¿cuál fue la participación? ¿O todavía no está ese dato?
no está ese dato, pero así haciendo un cálculo, yo creo que no llega al 50%. Yo me atrevería a pensar que tuvimos una participación del padrón electoral de un 48, un 49%. Y eso, pues el presidente Bukele sí es una persona que maneja un discurso eh, donde las cosas tienen que ser como él las dice. Entonces, probablemente no le venga bien que se diga, no, hubo una participación estándar. No es que sea baja, pero no fue multitudinaria. Entonces, claro, decir esto es muy atrevido, ¿eh? Porque tenemos luego una plaza cívica, que es la plaza central, copada de gente. Entonces, y luego tenemos las encuestas. Sí, mucha gente se me tiraría al cuello, pero lamentablemente no tenemos datos del Tribunal Electoral. Esto ha dado pie a esa cantidad de especulación, que es desafortunada, pero es un hecho. Es un hecho que cuando uno va a los centros de votación, no hubo una afluencia multitudinaria. Otro aspecto, en estas elecciones del domingo se votaba para designar a presidente, vicepresidente de la República, pero también 60 integrantes de la Asamblea Legislativa, un hecho que no ocurría desde el año 2009. Pero antes de esta elección, la Asamblea Legislativa modificó la cantidad de sus integrantes y eso, según la oposición, benefició al partido de Bukele, Nuevas Ideas. ¿Podemos ver qué fue esto? ¿Qué ocurrió concretamente? Esto es así. Teníamos un Congreso unicameral de 84 diputados que ahora se reduce a 60. Sí, se modifica el mapa electoral de manera táctica a mediados del año pasado y también se reducen 262 municipios a 48 municipios. Entonces, ¿qué es lo que obviamente se está haciendo? Es modificando en función de consolidar el poder territorial del partido oficialista, que este es el partido Nuevas Ideas, que es un partido particular en el sentido que tiene mucha fortaleza alrededor del presidente, pero el partido como tal, si lo comparamos a los movimientos unipartidistas que ha tenido El Salvador en la historia del siglo XX, no tienen la trascendencia que llegó a tener el Partido de Conciliación Nacional en los años 60, que era la expresión civil de los militares, de las dictaduras militares que tuvimos, y luego la derecha extrema, que se llamó Alianza Republicana Nacionalista y que gobernó 20 años durante la década de los 90 y mediados de los 2000. Nuevas Ideas todavía no es un movimiento político fuerte con una ideología definida. Es un movimiento político que gira su éxito alrededor de la imagen y del carisma del presidente Bukele y todavía no tiene una posición ideológica más que la de ser un partido conservador neoliberal, sí, en su función, digamos, en su práctica política. Pero obviamente en una de las razones por las que el presidente va a elecciones presidenciales, eh, justamente el día que también van a elecciones legislativas, es algo que no tenía precedencia. Nosotros es importante definir aclarar al público uruguayo que el Tribunal Electoral siempre tenía, cuando teníamos esta coincidencia que los comicios presidenciales, que son cada 5 años, coincidían con los comicios legislativos, que los mandatos legislativos son cada 3 años, se hacían en fechas diferentes. Entonces ahora no. Es obvio que el Tribunal Electoral de un modo u otro mm, calendarizó esto. No vamos a presumir o hacer eh, presunciones, pero sí podemos hacer una valoración que es muy conveniente que el día en el que el presidente, que los ciudadanos votan por el presidente, también voten por las legislativas. Y eso facilita en el sentido de que la gente por lo general marca en la papeleta la bandera. Entonces, si el partido del presidente está ahí, pues eso le permitirá tener una cantidad que es la que él requiere para tener mayoría. Eh,
estos fallos técnicos, alguna gente de las, digamos, perjudicados, los partidos obviamente opositores, lo señalan como causas o como pruebas de un fraude electoral cometido por la venia del Tribunal Electoral. Eh, Lamentablemente, esa presunción existe, pero no es necesario que el presidente hubiese recurrido a esto o que el tribunal creara estas condiciones, porque la simpatía es abrumadora, como se los he dicho antes, y las posibilidades de la oposición eh, no eran las más favorables. Eso no significa que no hubiese reparto eh, digamos, la decisión de los salvadoreños de quiénes van al legislativo. Y quizá ahí podemos presumir que una de las razones por las que se esté creando este escenario sea para garantizar que el partido oficialista cuente con la mayoría plena. Sin embargo, yo si tú me lo preguntas, o sea, yo creo que el nivel de respaldo popular que acarrea Nayib Bukele no requería de que eh, hiciesen este tipo, Mm, llamémosle así, artimañas, mm. sí, dentro del hipotético, claro. Ya continuamos. Estamos en entrevista esta mañana con el periodista salvadoreño Eric Lemus. Y lo que viene es el futuro, que cabe esperar del segundo gobierno Bukele. Nayib Bukele continuará gobernando El Salvador por 5 años más, luego de haber obtenido una victoria aplastante en las elecciones que se celebraron en ese país el pasado domingo. Bukele, que ganó fama mundial por su mano dura con las pandillas, se autoproclamó vencedor sin esperar siquiera el comienzo de la difusión de los resultados oficiales. Estamos analizando el escenario político de El Salvador con Eric Lemus, periodista salvadoreño justamente, que es corresponsal de la revista de investigación Expediente Público, con quien hemos conversado ya en otras ocasiones. Eric, en este discurso que pronunció el domingo de noche, Bukele dijo que había pulverizado a la oposición. Ese fue el término que empleó. Vamos a escucharlo. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Entonces, con este resultado, El Salvador va hacia un sistema de partido único, partido hegemónico. ¿Cómo lo identifican ustedes? Sí, tal cual como un sistema de partido único, donde la oposición tendrá que empezar de cero. Si el Tribunal Supremo Electoral no esclarece estas fallas y que va a ir de paquete electoral eh, de uno en uno, contando papeleta de manera manual, cuando ha dispuesto de un millonario presupuesto para hacer esto más rápido, más expedito, pues no, está claro que la distribución unicameral va a favorecer al presidente. Ahí hay poco espacio para la imaginación. Eh, Con esta mayoría que cuando obtiene en el Parlamento, esta mayoría aplanadora, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué límites tendría? Parece que son escasos, ¿no? Sí, muy, muy escasos. Es bien importante poner en perspectiva que la importancia que pienso que le da Bukele a la elección legislativa, más allá del hecho de poder tener una planadora, de tener una mayoría absoluta, también hay que poner en el escenario que durante las últimas 2 semanas previas al 4 de febrero, tuvimos una cantidad de revelaciones muy bien consolidadas, muy bien fundamentadas de escándalos de corrupción cometidos por miembros del Parlamento y su círculo de confianza. Entonces, Bukele hay que entender que es más que un partido político sólido, fuerte, es un grupo familiar. Es un grupo familiar que
tiene un primer anillo de seguridad que son sus hermanos, que es la familia Bukele, y seguido de sus elementos de mayor confianza, que son personas con las que eventualmente hizo negocios, con las que montó empresas o con las que empezó a aparecer en la vida política juntos. Concretamente en el año 2012, cuando Bukele incursiona en la vida política, entrando a un pequeño poblado, pequeñísimo, pequeñísimo, que es el poblado que se llama Nuevo Cuscatlán, y ahí donde él, como yo se lo explicaba el año pasado, constituye digamos, la grafía de la N, ¿verdad? Nuevo Cuscatlán, N, Nuevas Ideas, N, Nayib, N. Entonces, muy bien pensado a nivel publicitario. Entonces, sin embargo, todas estas, digamos, la primera decena de los diputados estaban muy, muy salpicados por escándalos de corrupción, donde nunca se desmintió y lo que se hizo fue nunca tocar el tema. Entonces, estas personas salpicadas son las que siempre van a estar dentro del nivel de los primeros escaños, sin duda encabezar la directiva, que ya son directivos de la Asamblea, manejan ese mismo discurso intolerante del presidente hacia la prensa, hacia las organizaciones de la sociedad civil. Hay pues una descalificación como regla cuando hay un momento de intervenir eh, en, en espacios donde tienen que conversar con la prensa, pero es así. Esas condiciones creo yo que sí es importante tenerlas en cuenta. Veía que con la mayoría que alcanza, igual que hasta ahora, tiene potestades importantes, ¿no? Le permite al partido oficialista elegir a magistrados de la Corte Suprema, al fiscal general, al procurador de Derechos Humanos, magistrados de la Corte de Cuentas, procurador general y comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros. Sí, y luego ya tocará la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estos todavía, aunque están obviamente bajo la dinámica de lo que él dicta, por lo que hemos visto en estos comicios, todavía hay magistrados que provienen del sistema anterior, que es que los magistrados electorales son electos de los partidos más votados. Obviamente, con este reacomodo en el mapa electoral y todas las condiciones que hemos discutido, todas las discusiones, todos los nuevos escenarios, obviamente eso es lo que le falta controlar. Eh, ¿Qué ofrecerá? Esa es la gran pregunta, porque la seguridad pública sigue siendo la piedra angular. Él promete, de su única intervención que hace durante la campaña, promete mantener el régimen si la población le da mayoría absoluta. Y eso sí, sí, sí pegó bastante dentro de la gente que fue a votar. Uno cuando lo conversa, sí, todo el mundo tenía mucho temor a que la oposición fuese blanda y dejase pie a que revisemos el sistema de captura, ¿verdad? Entonces, sí, la seguridad pública en este caso va a seguir siendo su pieza, su columna vertebral, el régimen de excepción que permite la captura rápida, la anulación de todos los derechos civiles. Y luego también se plantea obviamente la pregunta que qué va a hacer con el tema económico, porque la economía en El Salvador no está muy bien. O sea, el gasto social es dispar, las exportaciones han bajado, pero eso parece ser como secundario. O sea, este país también tiene una economía muy, muy, muy movida en la economía sumergida. Entonces, como que el salvadoreño está acostumbrado a sobrevivir así, a naufragar dentro de la crisis siempre. Entonces, hoy por hoy quizás eso el salvadoreño le dispensará y seguirá sobreviviendo. Mm. Eh, pero ¿Qué bueno, desafíos tiene en materia económica? ¿Qué se sabe de los planes económicos de Bukele para este segundo periodo de gobierno? ¿A qué sector de la economía apuesta para levantar la actividad? esto es bien duro decirlo, pero sí, no, él no ha sido capaz de desarrollar un plan de gobierno.
porque no ha sido necesario. El régimen ocupa el espacio de todo. La amenaza de las pandillas, a pesar de que las pandillas están diezmadas, pero eso sigue funcionando. El miedo que te decía yo que se creó a que eh, perdemos mayoría en la asamblea, entonces quitamos el régimen y por lo tanto toda la cantidad de pandilleros que está detenido va para afuera. Eso sí ha pegado mucho. El salvadoreño sí sufre como, en mi opinión, como es muy susceptible a las construcciones de miedos en escenarios hipotéticos. Eh, en el pasado funcionó con la llegada de la izquierda al panorama político. La izquierda va a poner en descalabro el país porque se va a atender al socialismo del siglo XXI. Después, también el tema de la migración, la izquierda va a hacer, eh, va a causar más migración porque la gente va a huir. Ahora Bukele lo ha hecho muy bien, retóricamente hablando, con el tema de la seguridad. Las pandillas, aunque están diezmadas, la gente teme mucho que retorne ese pasado, porque no estamos hablando de la cuota de sangre, sino que lo que les comentaba yo en las intervenciones que tuvimos el año pasado, el problema es que las pandillas vulneraban la economía doméstica. Y ya el país vive en una economía precaria, las pandillas aplicaban extorsiones, que aquí le llaman rentas. Entonces ahora sí, el comerciante en pequeño, el vendedor ambulante ya no sufre de esa extorsión cotidiana que significaba la muerte si no las pagabas. Entonces eso la gente lo va a agradecer durante otros 5 años. Mm. Y si no hay plan económico, si no hay mayor dibujo de nada, pues eso es hoy por hoy no tan importante. Revisábamos la semana pasada un informe a propósito de la construcción de grandes megaproyectos que ha impulsado el gobierno de Nayib Bukele, financiados por China. Por ejemplo, el nuevo Estadio Nacional o la Biblioteca Nacional, impresionante, esa gran caja de cristal de 7 pisos, 24.000 metros cuadrados, que funciona 24 horas durante todos los días del año, desde que se la abrió en el mes de noviembre. Te consulto entonces por estos dos puntos que aparecen en esto que acabo de señalar. Uno, ¿por ahí va a ir la gestión? ¿Grandes obras? Dos, ¿qué papel juega China en el apoyo al gobierno de Nayib Bukele, sobre todo en materia económica? Todavía no sabemos qué tanto vaya a, digamos, sostener China en materia de cooperación y de inversión. Pero obviamente China está ahí, no por casualidad. China hizo esta participación eh, que está dentro del marco de un acuerdo de cooperación no reembolsable por una suma de $500 millones. Pues no tenemos ni un documento, no tenemos más que la palabra del presidente y una ratificación de ese convenio marco eh, hecha por la Asamblea Legislativa un año después que el presidente viajó a Beijing. Estamos hablando que allí va en diciembre de 2019, a meses del inicio de la pandemia, y luego de ahí es que surge todo este financiamiento. De lo más visible es, obviamente, la biblioteca que está en el centro histórico, pero China, por ejemplo, también ha construido un nuevo muelle en la zona turística el Puerto de la Libertad, que es un puerto muy cercano a la capital, estamos hablando de 30 kilómetros de distancia, y el mismo concepto, entretenimiento, un centro comercial frente al mar, mucho desarrollo inmobiliario como efecto colateral de la inversión china ahí. Luego la promesa del estadio, que va a ser otro lugar que va a ser edificado dentro de lo que es una reserva forestal que alimenta, digamos, el manto acuífero capitalino, pero se lo han planteado hacerlo ahí y así será. Y luego una planta potabilizadora de agua que va a extraer agua de un lago volcánico que tenemos acá en la capital, porque también tenemos una crisis acuífera bastante importante y no sé qué tan conveniente sea, ¿verdad? Porque los biólogos, los pocos que investigan el tema
el tema de calidad de agua acá y que se atrevieran a dar una posición un poco crítica, advirtieron que hay ciertos sulfuros en ese acuífero porque es un lago de origen volcánico. ¿Qué más va a hacer China? También China promueve el desarrollo de la zona este, donde es el límite con Honduras, El Salvador, es una zona geográfica que le llamamos el Golfo de Fonseca. China promete hacer un aeropuerto doméstico. Esto sucede en paralelo a el silencio de Estados Unidos. En ese sentido, sí hay que reconocer la capacidad equilibrista que tiene Bukele, porque por un lado, el Fondo Monetario Internacional le jala las orejas cuando le dice no está bien la apuesta que hizo con el Bitcoin, luego el Bitcoin no fue muy bien, no se habla más del Bitcoin, pero se sigue desarrollando inmobiliariamente la zona Bitcoin. ¿Cuál es la zona Bitcoin? La zona del litoral, la zona de recreo de verano que tiene el salvadoreño. Y luego, China sigue haciendo este tipo de donaciones, que hoy por hoy son un respaldo al Ejecutivo. Que esto se traduzca a nivel macroeconómico es una pregunta que no podemos responder por hoy. La última de las preguntas pone el foco en la oposición, Eric. El candidato Sí. del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores, terminó segundo este domingo, pero muy lejos, ¿no? 4%, 5%, algo de ese estilo. Y sin embargo dijo que estaba contento porque su partido no desapareció. Vamos a escucharlo. Este punto de partida, junto con mis compañeros y compañeras, nos llama a un reto, a mejorar cada día más, a ser más propositivos, a caminar junto a nuestro pueblo y escucharlos. Escucharlos en el futuro, en el presente. Escucharlos porque sobre la base de la escucha, de la palabra y sobre la base del intercambio, vamos a ser mejor como país y como persona. Siento una alegría en mi corazón porque no desaparecimos, pero sí desapareció el Tribunal Supremo Electoral. Qué cosa más irónica. Eso llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá con la oposición, con esta menguadísima oposición, en pocas palabras ya en el final? La oposición, como te repito, la tenía muy cuesta arriba y quizá que la izquierda sobreviva alrededor de la imagen de Manuel Flores, al que se le apoda acá Manuel el Chino Flores, que hizo que la campaña fuera muy lúdica, porque Manuel Flores en realidad eh, al final terminó entreteniendo el fascinante mundo paralelo de los memes. Eh, eso, bueno, es importante destacarlo porque no logró la oposición que está surgiendo alrededor de dos movimientos políticos que son Nuestro Tiempo y Partido Vamos, eh, consolidarse. Tampoco manejaron muy bien las redes sociales. Sí tenemos una oposición muy, muy diezmada, eh, que no me atrevería a decir qué va a suceder, qué va a quedar de la oposición. Pero no es la primera vez que el país vive así. Hace un siglo, en el año 31, cuando hay un golpe de Estado que lo hace el memorable militar que luego acomete contra una población originaria o indígena del oeste del país, él establece un partido político que fue un partido que dominó 14 años de la vida, y de la vida política del país del primer siglo, de la primera mitad del siglo XX. Y antes tuvimos lo que se llamó una dictadura familiar, que es conocida como la dictadura de Meléndez Quiñones. Esto estamos hablando una familia que se reparte el poder entre hermanos, cuñados, entre el año 1911 y 1917, y eso tiene muchas semejanzas a lo que está pasando ahora en El Salvador, estos dos momentos. Sí vamos a tener un escenario muy, muy diezmado, en el sentido que creo yo que eh, todo sucede, algo que quiero destacar antes de cerrar, con la
con la condescendencia de Estados Unidos. O sea, eso llama la atención, la condescendencia de Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea. Sí, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó a Bukele este domingo, aunque en el mensaje se podía leer entre líneas algunas disconformidades, ¿no? Dijo que espera que se siga dando prioridad a la buena gobernanza, la prosperidad económica inclusiva, las garantías de un juicio justo y los derechos humanos. Sí, que parece un discurso muy retórico, ¿verdad? Al final, el tema de respeto a derechos humanos es algo que no, hoy por hoy, desafortunadamente no es relevante. Eric Lemus, periodista salvadoreño, gracias por acompañarnos otra vez desde tu país con información y análisis en torno a este escenario que despierta tanta atención en América Latina, pero también en el mundo en general. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿te parece? Sí, por supuesto. Un gusto, un gusto.